podamos en nuestras reuniones estar hablando sobre el asunto, sino de disfrutar nuestra comunión en el Señor y también tener un nivel de entendimiento de cada uno de ustedes, cómo se entiende lo que hablamos. 7 por 24. Vida y ofrenda voluntaria al Señor, cuando el Espíritu da y muestra. Si no funciona por inmadurez o por no entendimiento, volveremos a los rudimentos. No al enojo, a los rudimentos. Si somos personas que tenemos que esperar las reuniones para que todo suceda, es muy poca expectativa que hay que tener con la iglesia. Muy poca expectativa. Es lo que pasa allí, ¿no? Pero cuando la iglesia es todo el tiempo y es la sensibilidad a oír la voz de Dios, esa es otra cuestión. Muy bien. Gracias, amados. Gracias. Gracias por estar. Un aplauso de gratitud a los hermanos que se han movido porque han percibido que hoy tenían que estar. Gracias, gracias. Honramos sus vidas. También el domingo me olvidé de saludar por todo el laboraje a Pedrito. ¿Nos trajeron a Pedrito? Ahí está Pedrito. A los papás, a Nelson, a Saraí y a Pedrito que se nos añade. Bueno, a todos, bienvenidos. Si alguien nos visita por primera o segunda vez y quiere saludar, es para saludarlas. Nada más, si hay alguien que está por primera o segunda vez, somos todos de la casa. Acá. Saludos. Gracias, gracias. Muchas gracias por estar. Muy bien. El único problema, parte 3. Estamos en un año que hemos llamado Camino de Perfección, Destino de Libertad. Luego vamos a poner el video. Nos comenzamos a preguntar a finales del 24, ¿cómo sería el 25? Con o sin novedad, dependiendo de nuestro nivel de madurez y perfección en el Señor. Más libertad, tiene que haber más perfección en lo que creemos en relación a todos los asuntos de la vida. Perfección sin perfeccionismo, nunca perfección autodefinida, sino la perfección del planteamiento de las Escrituras. Palabra como perfección no pueden quedar a la autodefinición. De lo que me enseñó mi papá a mi tío, porque seguramente vamos a caer o en la mediocridad o en el perfeccionismo. Y las dos cosas son producto de la sustancia humana que nos sacan de la gracia de Dios. ¿Cómo será el año 25? Yo he recomendado a todos los hermanos de esta casa que eviten de llenarse de palabras proféticas intergalácticas y de internet. Antes, y eso no significa que estoy descalificando, estoy describiendo de palabras proféticas personales, mundiales, globales, hasta que usted y yo no aceptemos en nuestra vida el producto de que ninguna palabra profética es más segura que la palabra de Cristo transformando nuestra alma a la imagen del Señor. Entonces, sin transformación, por eso transformación es cambiar de forma. Es decir, cuando hablé de la generosidad es, todo el mundo quiere estar en un mundo renovado, pero cuando haces una transformación que solo cuesta medio gramo de materia gris, no la hacemos, los olvidamos, entonces es imposible.
Las transformaciones comienzan desde lo más simple hasta lo más complejo. Entonces usted tiene que estar y yo atento a las pequeñas transformaciones de la vida diaria para ir mostrándonos a nosotros mismos que estamos en un proceso de transformación en todo nuestro ser. ¿Cómo será el año 25? Hay una versión de Dios, se la puedo decir, está escrita: tengo pensamientos de bien y no de mal, dice el Señor. Si te equivocaste y te equivocas, yo no tengo venganza. O sea, no es tan complicado el fundamento profético. Después del fundamento profético viene la profecía inspiracional. Por eso en la Biblia usted va a tener a los profetas y a la profecía. Generalmente lo que nosotros conocemos como la profecía personal suele ser altamente confusa para las iglesias. Por eso usted no tiene que aceptar rápidamente una profecía sobre su vida de alguien que no conoce su proceso de madurez. Entonces, y eso no quita que no sea la voz de Dios. Sencillamente que después que alguien carga una profecía, los pastores se lo tienen que aguantar con la bendita palabra profética que los creyentes no sabemos procesar en proceso de crecimiento y de madurez. He visto personas enganchadas 30 años en una vida chiquita de baldosa, de zócalo, porque están atadas a una palabra que creyeron que eso se va a dar porque alguien se lo dijo. Y eso es un error, es una doctrina equivocada. Por eso es bueno, como Pablo le recomendó a los corintios, que la profecía existe entre nosotros. Porque si alguien que te conoce desde la cabeza hasta los pies, si tu esposo y tu esposa y tus hijos, que te conocen hasta las medias que tienen, el Señor los puede usar con una palabra profética, eso es maravilloso, porque la profecía está comprometida al comportamiento. Imagínense que alguno de nosotros o alguno de tus familiares no darían nada por nuestras vidas. Hablo del mundo que nos toca vivir. Si esa persona, Dios le da una palabra para usted, no solamente está comprometido por la profecía, está comprometido a aguantarte porque él mismo está oyendo del Señor lo que Dios tiene para tu vida. Entonces es hermoso la vida profética entre nosotros. Pero no la palabra profética te lo digo y me voy, sino te la digo y me quedo a soportarte hasta que esa palabra produzca el destino por lo cual te lo digo. Si no, somos címbalos que retiñen, gente profetizando por todas lados. El año 25 es un año que va a estar basado en la perfección, y no así, de Cristo y ahí queda. No, la perfección de cómo creemos la palabra de Cristo revelada a nuestros corazones. Por eso dijimos, y ya entramos a la parte 3, en esta parte que va dirigida primeramente a la iglesia. La vida se complica porque la vida no se tomó como algo profesional. La primera transformación que hace un hijo de Dios sustancial en la fe es considerar la vida misma como un hecho profesional. No la vida espiritual, ni la vida, todo, espíritu, alma y cuerpo. Profesionalmente. La vida, no ser un improvisado de la vida. ¿Y a dónde dice eso la Biblia? Si usted tiene 3, 4 días como esto, podríamos considerar que David era un profesional de la vida. Él no fue rey porque alguien lo ungió nada más. Esa fue la certificación pública de hacerlo rey. David y los salmistas decían: cuando veo los cielos, obra de tus manos, digo. Mientras que nosotros levantamos la mañana a orar para que Dios nos dé trabajo, había hombres y mujeres que contemplaban la vida de forma profesional. Habían hecho un estudio astronómico de la vida. Póngase en la cabeza de un salmista: me puse a estudiar el cielo, me puse a estudiar la tierra, no la Biblia,
Los cielos, no matemática. A David no le fue muy bien con la matemática, se puso un día a contar el pueblo y tuvo muchos problemas. Entonces, los salmistas aprendieron la lección, se volvieron en profesionales de la vida, no se iban a la NASA, observaban, tenían la observación de la creación porque ellos se habían vuelto en profesionales de la vida. Usted lo oye a Salomón. Salomón el más sabio. ¿Por qué? Porque el tipo sabía la vida de una araña, la vida de una hormiga. ¿Eh? Se habían puesto a estudiar, eran profesionales de la vida. Estudiaban a una hormiga y los tipos gobernaban una nación y vivían en inodoros de oro. Nosotros hacemos 21 años de universidad y andamos viendo quién nos da trabajo. Estamos equivocados en esa forma de la fe. La vida misma es un hecho profesional. Lamentablemente, decirlo esto a cierta edad es una pérdida de tiempo. Pero ahí está el hecho redentivo. ¿Seguirán nuestros jóvenes dándole tanto tiempo a todo lo que le dan del estudio sin orar al Señor y decirle, Señor, revélame la vida? ¿Por qué soy alma viviente? ¿Qué significa que soy un ser que respira? Eso es. Y en vez de ir a Google, que el Señor lo revele, que el Señor nos hable y tener un entendimiento de la vida. No la versión solamente de Watchman Nee, que para mí fue un apóstol que la iglesia no reconoció y que tuvo la gran virtud de dejar libros para su época y para su tiempo. Pero esto no se trata de leer los libros de gente que pasó por la vida viendo, esto se trata de que sea una realidad en nuestra vida, la vida misma. Y eso nos va a traer. Y cuando observamos la vida, ¿qué observamos? Que nada es fuera de modelo. Nada. Cuando nosotros observamos la obra de Dios, se observa que no hay nada que no funcione bajo patrones y modelos. Por eso la Biblia dice que el Hijo de Dios, aunque era hijo, hablando de Jesús, y como recita el video, dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y fue perfeccionado y llamado a ser autor de eterna salvación. Es decir, que Dios no renunció al modelo del hombre, por eso su Hijo tomó forma de hombre, pero tampoco renunció al modelo de cómo vivir en un hombre. ¿Cuál era el modelo? La perfección. ¿Y la perfección bajo qué? Bajo padecimientos. Y esa es la palabra que tenemos que descubrir rápidamente en la vida de la fe. Padecimientos. ¿De cuáles padecimientos el Señor nos ha autorizado a tener legalmente? Los padecimientos que vienen por obediencia a Dios y no por alterar los modelos, los planos y los planes de Dios. El arrepentimiento existe para eso. El arrepentimiento existe como un cambio de postura ante el reconocimiento de haber tomado decisiones fuera de los diseños del Señor. Por eso se nos complicó la vida. Ni se le ocurra que lo voy a preguntar. ¿Se le complicó alguna vez la vida en alguna cosita? Bueno, si usted dice que nunca, se lo profetizo. Salvo que como el ladrón de la cruz se lo lleven rápido, si se queda, complicaciones va a haber si el evangelio es para usted lo que tiene que ser. Ahora, a las complicaciones no hay que meterlas todas dentro de una bolsa. Si la vida se complicó, porque es un proceso de aprender obediencia a Dios, amado, Dios está comprometido a producir consuelo, provisión y no ser probados más de lo que podamos soportar. Si el padecimiento
está fuera de programa, lo que nos queda es el arrepentimiento, cambiar nuestra postura en las cosas que creemos. Si usted me pregunta hoy, ¿en qué se convierte un creyente que ha tenido la salvación de un amateur de la vida a un profesional de la vida? Listo. ¿En qué? En cuanto a la fe. Allí apunta esta serie sobre el único problema. Nuestro único problema es que no sabemos leer planos. Nos resistimos a los diseños. Nos resistimos a dejar de ser espontáneos. Nos resistimos a seguir haciéndolo como siempre con las palabras, pero no nos detenemos a mirar las escrituras como los planos y planes y diseños de Dios. Y recuerde que dije que esto nos incluye a todos. Y se habla esto en público con un profundo peso de una mezcla de responsabilidad, angustia, pero también la fe de saber que si este principio espiritual, en vez de convertirse en el nicho de algo que hoy en una reunión absorbe nuestras vidas, tengo la certeza y puedo dar garantía de que esta palabra nos va a hacer vivir rápidamente todo aquello para lo que Dios nos diseñó. No sé si es lo que a usted le gusta. Yo no tengo, yo no soy un predicador para la vida que a usted le gusta, pero que va a cobrar diseño, va a cobrar. Por eso hablamos de la palabra crisis, la importancia de exculpar a Dios y entender planos. Como voy a hablarle unos minutos sobre la iglesia, debo de compartir por protocolo algunas cosas para que nadie quede fuera de órbita de esta palabra, ya sea que sean de la iglesia global, de la administración manantial de vida o a esta honrosa audiencia. La palabra iglesia se usó 500 años antes de Cristo. Los griegos la usaron 500 años antes de Cristo. La palabra iglesia no pertenece ni a la religión, ni pertenece a la filosofía religiosa. Los griegos le llamaban iglesia a todas las reuniones. Ese era el uso popular de la palabra iglesia. ¿Por qué es importante que entendamos esto? A lo mejor a usted no es relevante, pero para mí es muy relevante, porque nosotros nos dedicamos a hablar y las palabras en la Biblia, especialmente en el hebreo, las palabras no son significado. El idioma hebreo y en parte el griego no son palabras que te traen un significado. Bueno, en hebreo significa, en griego significa. La Biblia tiene este milagro de estar básicamente en idiomas que no tienen por intención como el español dar significa, amor significa. Eso sucede en nuestro español. Pero en hebreo o en griego, la palabra no trata de explicar entendimiento de un lenguaje, sino que transmite una sustancia. Y sobre esa sustancia radica el fundamento del Evangelio. Por eso el poder de la confesión. Entonces, se supone que si yo confieso algo, por esa confesión llego hasta el final de mis días. Pero claro, si yo me pongo, no, porque confesión en griego significa, porque orar en griego, yo me puedo pasar la vida definiendo orar y no me hacen orar ni a palo. Definir adoración, iglesia, pero en el contexto escritural, ¿por qué no se explica? ¿Por qué Jesús no explicaba todo lo que decía? Porque él dijo, las palabras que yo les doy son espíritu y vida. No es para que ustedes vayan a su casa y mirar el significado. Eso nos sirve para nuestra pedagogía,
porque la vida de nuestros padres y abuelos en lo natural y en lo espiritual quizá no era profesional. Yo hablo de mis abuelos biológicos, por ejemplo, o de mis tatarabuelos. Mire, el primero en conocer al Señor por mi parte paterna fue mi papá, por la materna mi mamá. Nada, eso es nada en una construcción generacional. No es nada. Ahora, mi papá, yo estoy seguro que si estuviera vivo, se levanta y se va, si me oye decir lo que va a decir. Pero por eso el Señor se lo llevó, para que pueda disfrutar en la eternidad y no tenga que oír esto, como nos pasó con Galileo Galilei, que dijo que la tierra era redonda y lo mataron. Yo, nacer medio equivocado también tiene un dolorcito. Entonces Dios, hay cosas que pasan generacionalmente. Digo esto porque voy a usar todas las armas necesarias para establecer esto. Todos los líderes cristianos que yo conocí en la etapa temprana de mi fe no eran personas que pensaban que el evangelio era profesional. Y todo lo que he visto nacer en el evangelio, en un 90% hasta ayer, es ocasional. Ocasional. Mi papá vendía pescado de lunes a sábado, 4 de la mañana, se levantaba, volvía a las 3 de la tarde, de 4 de la tarde a 6 era albañil, de las 3 a las 6 hacía una changa y a la noche iba y predicaba. Era amoroso, era súper santo, pero lo que él predicaba, aunque las pocas palabras que decía calaban nuestro corazón y a mí me sirvió para enamorarme de Dios, no eran personas que pensaban que el evangelio ameritaba cierta estructura y pensamiento, que el ministerio no puede ser si tengo tiempo, que el evangelio no es si puedo o no. ¿Por qué usted está hoy martes acá y no estuvo el martes pasado? Pregunto para los que no estuvieron. Porque usted fue llamado por un espíritu acá. Y no es que tenga que ser todos los martes. Es una muestra de que cuando el Espíritu de Dios te dice, me parece que yo tengo que dejar de orar un poco por mi vida y por él. Y a veces, si ahora uso las rodillas, para los que oran de rodillas, hay algunos que no lo hacen orar las rodillas como si se lo hubieran roto los ulemanes, pero no importa. Pero ¿por qué? Entonces estamos pensando que los problemas que tenemos de crianza de nuestros hijos no son los demonios siempre, también son el no haber sido profesionales. Ahora, ¿pero cómo lo resolvemos? ¡Ay, me clavo el puñal! No, sígala padeciendo, pero deje una semilla al que viene de esto. Confiéselo, modelo tienen acá. ¿De qué? De puro arrepentimiento. Yo no sé, ya no quiero ni predicar porque es que me subo, el espíritu me redargó y antes tenía la capacidad de callarme, ahora lo digo. No, y después ya para los años 90, cuando el pastor debía, que la iglesia lo tenía que sostener, ¿no? Entonces a los pastores se les daba una ayuda económica, se les pagaba un sueldo, pero ahora ya no eran empleados de la empresa en la que trabajaban y ahora son empleados de la iglesia. Peor, porque en algunos círculos pagarle un sueldo al pastor significaba que tenía su boca y su verdad. Hasta que la estación apostólica vino y empezamos a creer en el Señor de que si esto era verdad, entendimos lo que Dios le dijo a Pablo: el que predica el evangelio, que viva del evangelio. No dice que viva de la iglesia. Y eso, vivir del evangelio, no es solo, es buenísimo que una iglesia le pague el mejor de los sueldos a un pastor, siempre y cuando tenga esta mentalidad. Porque nosotros no vivimos de lo que la gente da, vivimos de lo que Dios nos da, para que lo que prediquemos no esté condicionado por la cardiopatía voluntariosa electrocardiogámica de los creyentes que hacen cuando pueden y cuando quieren. Entonces esa falta. Entonces cuando uno comienza a profesionalizar la fe
con todo el peso de peligro que tiene esta palabra profesionalizar, porque ya le estoy viendo los cartelitos a ustedes salirse de la cabeza. A, E, I, O, U. No es nada de lo que usted no piensa en su vida si estamos hablando de gente medianamente estable psicológicamente. Entrenamiento, estudio, psicofísico. Yo no sé si hacemos un examen psicofísico en la iglesia. Para ser miembro de esta iglesia, traiga su examen psicofísico. Y bueno, ahí está, y para eso tiene sentido liberación. No, usted no pasó a ser liberado. Entonces son muchas cosas que tenemos que entender en este sentido. Iglesia, diga conmigo iglesia. Así que cuando Jesús dijo, ve a la iglesia, y cuando Pablo usa la palabra iglesia, ¿qué está diciendo? Que la iglesia son todas las reuniones que tenemos. Es el concepto de iglesia. ¿Qué hay, hermanos, cuando os reunís? No era el salón, eran todas las reuniones. Eran todas las reuniones. ¿Qué hay cuando os reunís? ¿Cuándo? En Navidad. ¿Qué hay cuando os reunís? Año Nuevo. ¿Qué hay cuando os reunís? Con los amigos. Todo allí es iglesia. ¿Cómo te fue en la iglesia? ¿Cuál iglesia? En el cumple que tuviste. Ah, la pasamos re bien. Estuvo el Señor, fue iglesia. No fue iglesia. Este es el concepto reformador de la iglesia. Por eso nadie ha podido mejorar el concepto de congregarse. Hay gente que a veces yo creo que subestima nuestra inteligencia. Dios no está solamente el domingo cuando nos reunimos. Sí, de acuerdo. Quiero que sepan que estoy de acuerdo, no me lo diga más. Ya lo sé. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿dónde está? En todas las reuniones. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es tan profesional la fe que es una profesión que no puede tener casi un minuto de distracción ni un minuto de licencia? Porque nosotros no aprendemos por como a cabeza. Esto es una forma muy chiquita de enseñar la palabra, muy pequeña. Yo creo que casi es intrascendente estas cosas públicas. Lo que sucede es que si yo me llevo la palabra oída a todas mis reuniones, esa palabra se dinamiza, se explota. ¿Por qué? Porque nosotros no aprendemos solamente por pedagogía de este tipo. Nosotros aprendemos, anótelo, por asociación. Porque si no, esto nos lleva a una mente peligrosamente mística y religiosa. Ay, entonces hay que hablar de Dios en todos lados. A veces, casi nunca, mire, la Biblia se da el lujo de tener un libro que no habla de Dios. Usted lee el libro de Esther, no se lo nombra a Dios. Así que no, esto no es, como decían la gente de antes, con el Dios en la boca. No, no hace falta. Ahora, lo que usted no puede evitar en cada cosa y reunión que está es asociar lo que le está pasando con el propósito eterno de Dios, con los diseños de Dios y con la verdad en Cristo que ha sido implantada en el corazón. Si nosotros disociamos la vida en todas nuestras reuniones, que yo tengo reunión ahí con mis vecinos, cuando me reúno, que nos reunimos, a veces nos van a poner el caño de agua, eso es iglesia. Eso es evangelización. Y no necesariamente tienes que andar con Juan 3:16. Asocias, comienzas a asociar las reacciones, las palabras, los dichos de los otros. Usted se empieza a ver si ese gigante espiritual que levanta las manos en la reunión se anima a levantar la voz en esa iglesia. Ay, cuando está tu suegra. Ay, de que entrar a las 6. Si está conectada, le mando un beso grande. Porque imagínese, hermano, si toda la energía que usted le pone para servir a Dios en una congregación la separara en todas las reuniones que tiene por día, usted va a venir acá, se va a tirar ahí y no le va a pedir a nadie un lugar en la iglesia. No, déjame acá de licencia. Porque nuestro
crecimiento es por asociación, no por estudios, es por asociación. Por eso te puedes ir al campo y puedes descansar y estar de vacaciones y estar trabajando y tener la peor de todos los días, pero si tu espíritu y el mío están asociando, ¿a qué se parece lo que yo estoy viviendo? A los planos de Dios. Dios está obligado a revelar su palabra en nosotros y producir madurez. ¿Por qué la iglesia eran todas las reuniones? Anótelo. Porque todas las reuniones que yo tengo tienen la cualidad de generar poder. Todas. No existen dos personas juntas que no generen poder. En nada. Si estás casado, ya sabes, vives en un generador. Generador. El ser humano, cuando se junta a otro ser humano, inmediatamente genera poder. Claro, si usted y yo subestimamos el matrimonio, los hijos, la familia, como así, ay, me relajo. Hay veces que yo digo, cuando la gente dice, no voy a ir a las reuniones 2 o 3 semanas porque me voy a descansar un poquito. Yo quiero decirle que si alguna vez le dije yo lo entiendo, perdón, le mentí. Lo digo en el sentido de que ya cuando te subes al colectivo, si no, me voy a ir solo de vacaciones a las montañas, que no se te ocurra juntarte con alguien, porque el estar con alguien genera poder. Sea el poder de Dios o el poder, como le llamaban los apóstoles, del siglo. Y no hay más poderes. Por eso, ¿qué hay, hermanos, cuando os reunís? No es, tenemos que ordenar el culto del domingo. Son todas las reuniones. Todas las reuniones. ¿Cuál? La que vas a tener con tus empleados, la que vas a tener con tu patrón, la que vas a tener en la escuela. ¿Sabes lo que es nosotros reunidos en una escuela, sentados así, que te habla de este, que te habla el otro, que viene la maestra y te habla? Todo eso, si usted y yo lo subestimamos y usted se relaja porque es mi familiar, porque es mi tío, y usted se relaja, quiero decirle que eso explicaría algunas cosas en nuestra vida. Pero qué bueno que tenemos. ¿A cuántos como le están dando ganas de alguna cosita arrepentirse? Somos dos, Gallardo. Tú voy a ser famoso, Gallardo. Las multitudes te van a clamar. Diga conmigo la iglesia. Antes de que viniese el Señor Jesucristo y los apóstoles, diga conmigo, la iglesia en esos 500 años había pasado por 3 grandes crisis. La gente se reunía por la política, eso te da la iglesia política. La iglesia se reunió cuando se cansó, la gente se cansó de reunirse por la política, se empezó a reunir en familia. La oikonomía, cuando Pablo vino, predicó el evangelio y dijo, la iglesia no va a ser política, la iglesia no va a estar reunida alrededor de la familia porque se han perdido las familias, porque se sectorizó. La iglesia no va a ser ni politeia ni oikonomía, va a ser koinonia. Y la palabra koinonia significa estar reunidos con otros para mejorarlos. Reunirse para lo mejor. Esa palabra es koinonia. Así que dejemos entre nosotros de estar discutiendo qué es la iglesia. Ya está discutido 2500 años. Todas nuestras reuniones son iglesia. Y en todas las reuniones se generan poder. Y no podemos pensar que un domingo se nos va a inflar todos los tanques que se nos desinflaron durante las... ¿Sabe por qué yo vengo los domingos, pastor? Porque me vengo a pegar una infladita. Oh, tuve una semana tremenda. Yo quiero decirle algo, hermano. No alcanza para darle el nivel de bares necesario una reunión como esta. Esto es todo el día. Es todo el día. Todas las reuniones. Por eso hay tanto problema en las congregaciones. Amados,
Por eso es tan hermosa la idea de la congregación. Yo creo que yo no me llevo bien con algunos creyentes por lo que voy a decir ahora, pero no es un llevarse bien de pelearse, ¿no? Ya que estamos hablando de libertad, pensemos cosas diferentes. Pero yo creo que por algo yo no tienen onda algunos conmigo y yo con los otros. Pero podríamos debatirlo, nada más que yo tengo la posibilidad y la libertad y quizás hasta la osadía de decirlo. Pero a mí lo que me diferencia de mucha gente es que mucha gente se va de una iglesia por lo que yo creo que la iglesia existe. ¿Me entendí, Julio? ¿Dice entendés, Julio? Voy de nuevo porque los veo tildados, ya como que los perdí. Mucha gente se va de una iglesia, no toda, ni por todas, pero mucha gente se va de una congregación por lo que yo creo que la iglesia existe. Ustedes siempre esperan un ejemplo. Digo que las personas cuando se van de una congregación se van porque no se sienten bien, no se sienten cómodos, porque alguien le hizo algo. Yo voy a hablar viejo, ustedes no tienen nada que ver con esto, tápense los oídos. ¿Por qué no me saludó? ¿Por qué no me tienen en cuenta? Porque no me siento bien, porque siento que es un piso, siento que es un techo, siento. Y en mi cabeza, usted tiene que saber que acabo de hacerle una declaración confesional. Para mí, la congregación, como todas las reuniones que usted tiene, están diseñadas para generar poder en la conoinía, es decir, cómo yo me junto con estos locos y les sirvo para mejorarles la vida. ¿No es política? Entonces, no, yo no, a mí no me cae la política. Quiero decir una cosa, hermano. Si para usted la iglesia no es conoinía, es política. Si no, diga que es un político en Argentina y usted va a ver que se parece mucho a lo que pensamos acerca de la fe. La iglesia tampoco es vida familiar. Es más que vida familiar chiquita. La iglesia es una congregación de santos que generan poder basados en el entendimiento y con esto como base de un pensamiento profesional es que comienza la Biblia. La Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La mayoría de los escritores afirman de que eso no es parte de la Biblia o de la narrativa, sino que es el título. Es como alguien que te dice, de esto te voy a hablar. ¿Eh? El título. De esto te voy a hablar. Y comienza a hablar de cosas que las personas tienen una aceptación mental porque la Biblia lo dice y punto. Le hacemos así, y punto. Si lo dice la Biblia, y punto. Y que no me venga el testigo de Jehová con esto, y que no me venga el mormón con lo otro, y que no me venga el católico con el otro, y que no me venga un evangélico de la otra línea, porque a todos le tenemos miedo, porque muchas veces nuestra aceptación de la Biblia es mental, no es revelacional. Y no te digo nada si tenemos preguntas reprimidas, ¿no? O yo le haría unas preguntas, yo también, porque es un libro que está escrito. Mire, voy a volver a esto porque es un dato que puede ser anecdótico o reenriquecedor. En los días de Jesús y de Pablo estaba la política, no funcionó. Migraron a la familia no funcionó, fueron a la conoinía, que es lo último que tenemos en la Biblia. Pero los judíos, como venían con fuerte experiencia de los políticos, de las familias que se habían hecho poderosas y que se habían hecho familiares al poder de turno, ¿qué hicieron los judíos? Se sectorizaron y empezaron a preservar la palabra. Y allí nacen las comunidades del Qumran,
a donde a la orilla del Mar Muerto se encontraron muchos escritos hasta el día de hoy, y así nacieron también los fariseos. ¿Quiénes eran? Comunidades judaicas que se replegaron de los gentiles porque ellos decían que ellos debían de preservar la palabra, y así nace lo que usted lee después como fariseo y saduceo. Todo sucede en un periodo de 100 o 200 años y todo está relacionado con querer defender algo que Dios se encargó de defender sin nuestro sectarismo. Nosotros tenemos que posicionarnos en un evangelio a donde profesional no signifique otra cosa en esta primera etapa que darle más tiempo de lo que le damos y que nuestras reuniones vuelvan a ser bíblicas sin que sean pesadas y religiosas. Un milagro, un milagro. Génesis 1 dice que va a hablar de la tierra y dice el versículo 2, voy a leerles una traducción: la tierra era algo desierto y vacío, y tiniebla cubría la superficie del mar primigenio, mientras la tempestad de Dios vibraba sobre la superficie de las aguas. ¿Cómo me gusta? Mientras que la tempestad de Dios, en nuestra Biblia dice, y el Espíritu se movía sobre las aguas. La original dice, y la tempestad de Dios vibraba. Jesús no reprendió todas las tempestades, solo reprendió una que había originado el diablo. Por eso le habló. ¿Eh? No todos los vientos, ay Señor, que no llueva porque se me va a mojar la ropa. Eso Dios no contesta. Pero hay tempestades y hay cosas que exceden el mundo natural. Entonces, esto que acabamos de leer va a ser el fundamento que los apóstoles van a usar para todas sus doctrinas. ¿Por qué es clave? Porque es clave entenderlo profesionalmente. Usted dice, pero usted se cree profesional. No, digo que tenemos que provocarnos a esto. Que todo lo que hacemos está bien, pero falta más vocación por las escrituras, pero no por saberla ni predicarla, sino para que se revele a nuestras vidas. ¿Cómo estaba la tierra desordenada? Mira, hay muchas teologías que entre el versículo 1 y el versículo 2 se cayó Satanás, desordenó la tierra. Hermano, si estaba vacía, ¿quién? A ver, diga una cosa, si usted tiene la casa vacía, ¿alguien se la va a desordenar? ¿Eh? ¿Usted alguna vez entró a una casa vacía? Vacía, vacía, pero vacía. Como dice ahí la palabra vacía es tremenda, la palabra es pesadísima y le va a dar sentido a todo el mensaje neotestamentario. Estaba vacía. O sea, cualquier teoría que entre el 1 y el 2 cayó el diablo vino a desordenar lo que no existía, estaba vacío. Entonces hay un proceso allí de entender que esa palabra vacío significa desértica, como lo leí, y la palabra desértica o desierto en las escrituras es y tiene la connotación de una mujer que todavía no se le formaron los órganos reproductivos. Cuando la Biblia habla de la desolación, y vendrá desolación. Esa palabra desolación significa sacarle a la mujer todos los órganos reproductivos. Allí no está vacía ni en desorden porque a Dios le salió mal. Está hablando del proceso, de cómo fue, porque el proceso de cómo fue la creación es el sustento del fundamento de la palabra. Ahora, ¿la tierra cómo estaba? Poneme por favor los versículos si se puede. Desordenada y cómo? Y vacía. No le voy a pedir que ponga mi versión porque no se lo pude mandar ni la busquen. No quiero que se distraigan multimedia, preste atención cada uno de los que está trabajando allí. Agradecidos a Dios por sus vidas. Desierto y vacío. Las palabras son muy claritas cómo están escritos ese versículo. Desierto y vacío.
está desierto porque no tiene órganos, y porque no tiene órganos no tiene propósito, no sabe qué hacer por falta de órganos. Pero había una tormenta de Dios que se movía, el Espíritu de Dios. Está bien y está correcto eso. Solo me gusta la palabra esa, como me cayó bien la palabra. La tormenta de Dios se estaba produciendo algo. ¿Qué estaba produciendo? Lo que va a producir en todos nuestros corazones. ¿Cómo estábamos nosotros sin Cristo, en delito y en pecado? ¿Eso a qué se parece? A estar vacíos y desolados. No tener sentido de vida y estar vacío y desolado, lleno de reproducción de cosas que no hacían al propósito de Dios. Eso se llama en la Biblia sin Dios y sin esperanza. Tiene traducciones que son muy oídas por nosotros, pero tienen que estar contextualizados. Pero dice que el Espíritu de Dios, por eso después tanto Jesús como los apóstoles, ¿qué van a decir? Que es el Espíritu de Dios. Nosotros no recibimos ninguna salvación sin que ante el Espíritu se haya movido con una tormenta. Algunos tuvieron una tormenta tan grande que vinieron todos despeinados al Señor. ¿Cómo fue que tú llegaste al Señor? ¿Cómo fue que tú conociste la verdad de Cristo? No fue un hecho atormentador quizá, pero fue tormentoso. ¿Por qué? Porque usted asoció esa situación con una palabra de fe que se le predicó. Está diciendo cómo es que Dios nos hace, como dice Pablo, nosotros somos una nueva creación, pero Dios no cambia los planos, porque aunque la creación es nueva, las formas son las mismas. Porque es interesante, porque Dios tiene la tierra desordenada y vacía, y la va a necesitar que esa tierra lo oiga a Dios. Porque Dios no le va a hablar todavía al hombre, porque el hombre fue creado en el sexto día. Pero alguien va a tener que oír a Dios. ¿Quién tiene que oír a Dios? La tierra. Y tiene que oír a alguien que le obedezca. Porque si algo está desolado y vacío, tiene que venir sobre él un espíritu de vida, pero además del espíritu de vida, tiene que venir alguien que le obedezca. Por eso dice que la luz, Dios dijo, sea la luz. Este es el fundamento de la venida de Cristo. Porque esa palabra, sea la luz, es, vaya mi hijo, vaya mi hijo. No es la luz del cuarto día, no es la separación del cuarto día. Sea la luz, es la vida del Hijo. Lo que Pablo va a decir, esto es la luz de los hombres. Y la luz era antes que todo fuese. Juan es lo primero que va a decir en Juan 1.1, por favor, póngame Juan 1.1. Juan, que le va a enviar una carta a la iglesia más madura del año 90, no va a poder evadir decir que todo lo que él va a decir en todo el Evangelio de Juan está regulado. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, la palabra, y el verbo era Dios. El próximo versículo, todo esto es Génesis 1. Yo podría decir, este era el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Jesús y de su comunión con el Padre en Génesis 1. Siga, por favor. Ahí sí me lo ponen a todos, se los voy a agradecer. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que en Génesis 1, capítulo 1, 2 y 3 tenemos el proceso de la creación, y esto indica cómo tú llegaste a la salvación. ¿Cómo tú llegaste a la salvación? Tú llegaste a la salvación por hechos tormentosos, pero eran hechos tormentosos que se produjeron justamente por una vida que no tenía diseño. En nuestro caso es por haber nacido fuera de los diseños de Dios, y porque nacimos con la forma humana.
pero el Espíritu de Dios se movió. Cuando usted levantó la mano, ya el Espíritu dijo, ya está listo. Cuando usted pasó adelante a recibir, Él ya te había recibido primero. Solo que tenemos que ser notificados porque parece que cuando yo recibí a Cristo, sáquese ese dicho ya de la boca porque es totalmente erróneo. Antes de que usted lo reciba, el Señor te había recibido primero. Entonces, la luz, diga conmigo, la luz. Así que la tierra estaba sin órganos y sin propósito. El Espíritu se comenzó a mover y la vida del Hijo de Dios, la vida de Cristo se metió en el planeta. El planeta fue bautizado en la vida de la luz. Así que ¿para qué yo recibo a Cristo? ¿Para qué viene Cristo a mi corazón? Bueno, deduzcamos lo que ha dicho la cristiandad. Para ser creyente, para ser cristiano, para ser predicador, para ser pastor, para ser músico, para ser evangélico. No, vinimos para que este pedazo de tierra que estaba desordenado y vacío pueda recibir los órganos de su hijo, a su hijo, los órganos reproductivos. Por eso la iglesia es femenina y tiene que ser llena del Espíritu, porque es una forma figurada que cuando la iglesia opera en la llenura del Espíritu, queda lisa para oír a Dios y darle a Dios lo que Dios le pida a través de su Hijo. Dios se paró delante de la tierra y dijo, dame una vaca. ¿De dónde salió la vaca? Yo tengo la respuesta. Primero fue la gallina, después el huevo. Dame una gallina, pum, la gallina. Dame, y la tierra empezó a dar al Señor. ¿Por qué? Porque nadie puede ir al Padre si no es por Él. Nada le puede obedecer a Dios si no tiene al Hijo capacitándolo en todos sus órganos reproductores. La pregunta sería, ¿cómo yo puedo dar evidencia que la vida del Hijo en forma de luz está en mí? Porque a todo lo que yo te envíe, tú irás. Esa no era una palabra específica para una persona. Lo que pasa es que estos hombres profetas, ¿sabe qué, hermano? Leían la Biblia. La leían. Tenían idea de las escrituras. Cuando usted oye la voz de Dios inspirada en el siglo XXI, sin un contexto bíblico, nos convertimos en fuente de confusión. Nosotros no podemos oír la voz de Dios en el siglo XXI si no tenemos un marco en las escrituras que la regule en nuestro espíritu. No, ¿a dónde lo dice la Biblia? Porque eso es una chicana. ¿Dónde lo dice la Biblia? No, hay cosas que la Biblia no dice, pero el espíritu de la palabra que está en la palabra sí lo dice. Entonces, cuando la Biblia te dice que sé lleno del Espíritu Santo, ¿qué es? Algunas palabras en lenguas, una experiencia pentecostal o carismática, esa puede ser la expresión externa. Ser lleno del Espíritu es asegurarte que si queremos reproducir la vida de Dios, no nos puede faltar ningún órgano. Así que nosotros podríamos a partir de hoy comenzar a orar y decirle, Padre, ¿sabes qué? Ahora sé cómo decírtelo. Porque nosotros no obedecemos a Dios con la cabeza, obedecemos a Dios con nuestros órganos espirituales, que es la vida de Cristo. Soy octavo hijo y sé lo que es. A vos te mandó el Señor. ¿Por qué? Porque papá y mamá no se quisieron y ahí nací yo. Vino la orden, vino la semilla, vino la vida, vino la palabra. ¿Cómo que yo recibí, acepté? No. Por eso cuando adoramos, cuando cantamos, cuando somos fervientes en el espíritu, ponemos el útero en celo.
No, que hay que esperando que venga la reunión, no sé qué. No, el celo, a ver si de los 300 millones de espermas, uno fecunda y produce la palabra de Dios. Por eso no hay problema con cuántos mensajes. Acá no importa cuántos mensajes usted oiga y yo predique. Esto se trata si estamos en los días de la concepción. Es sobre ese fundamento que explicamos que hay un Génesis 1 y un Génesis 2. Es por eso que Génesis 1 tiene como fundamento una tierra. Póngase la mano así en su pecho y hágalo de manera como si fuese un niño recién nacido. Desead la leche espiritual no adulterada. Póngase la mano como en los principios de la fe. No, yo ya se lo hice antes, yo lo hago junto con ustedes. Esta tierra debe de ser llena de su espíritu. Y no con una experiencia cultica y templaria, con una experiencia del espíritu, depositándonos a Cristo en forma de órganos a mi vida. Y que no que yo cuando yo, ay, ahora ¿qué hago con la palabra? Relájate, que ya quedaste. Van a ser. Ay, es que yo no sé por qué no puedo obedecer a Dios. A lo mejor se está cuidando demasiado. Y yo creo que la religión es un espíritu de desolación. Todos los creyentes que detectemos en nuestra vida, que hemos sido religiosos, legalistas, leguleyos, atados a principios que nos ha costado entender el espíritu de la reforma apostólica, que es todo un asunto generacional. ¿Y eso qué me significa? Que tenga 800 mensajes en la cabeza y nunca sienta que estoy reproduciendo esa palabra. Eso no lo va a resolver oyendo más palabras. Va a ser orando al Señor. Y tenemos que orar como iglesia. Bueno, yo recibo esto para mi vida. No, no lo reciba para su vida. Da lo mismo, recibirlo para usted, que le gritemos al Señor que sea un asunto del cuerpo de Cristo en toda la tierra. Mira, hermano, si es cierto que esto es el cuerpo y usted es parte del cuerpo, quiero decirle algo. Para hacer un análisis, usted no necesita sacarle 6 litros de sangre a una persona. Una jeringuita y tiene una lectura del estado definido de algo del cuerpo. Diga conmigo, una muestra lee un todo. No sé cuánto, ni sé, no es mi profesión. Pero no es, "Ay, vamos a ver cómo está don Juan, te sacan 6 litros". No. Entonces, en la iglesia, si la iglesia es un cuerpo, no es necesario hablar con todos los hermanos de la iglesia. Cuando uno quiere saber las condiciones que una congregación, tu vida, la mía, la familia, solamente usted hable con una persona de cada grupo en la que se divide la iglesia y usted, hablando una o dos veces con un espíritu correcto, es una muestra de sangre que te va a revelar el estado del cuerpo. Y cuando usted en un grupo de personas, no importa qué, usted oye que, el espíritu te va a dar discernimiento, va a decir, este está engripado y listo, che, anda, tomate algo. Pero si es una enfermedad que ha dañado a todo, eso hay que tener cuidado porque entra un espíritu de desolación que va comiendo de a poco el deseo de poder engendrar la voluntad de Dios y cumplirla. Por eso es tan importante leer los casos de mujeres estériles en la Biblia como un hecho natural, no que nos sirva de doctrina, sino como un hecho natural de ver cómo Dios siguió tratando con este hecho para que entendamos.
y comprendamos lo que está sucediendo en nuestras vidas. Por eso en Génesis 1, Adán es un profesional de la gobernabilidad, un profesional gobernando. En Génesis capítulo 2 es un cuidador de un jardín. Y no son dos creaciones, son dos visiones escriturales a un lugar a donde quiere llegar la Biblia. Porque ¿sabe por qué es Biblia? Si no sería Génesis. ¿Sabe por qué es Biblia? Porque los libros están concatenados en una sola narrativa. Y aunque en Génesis 2 todavía no existían un montón de cosas, recuerde que este libro, si convenimos que Dios se lo reveló a Moisés, este era el libro y estas eran las palabras con las que Moisés bajaba del monte para edificar no solamente el tabernáculo, sino el espíritu del tabernáculo. Cuando Dios le ofreció a Moisés matar al pueblo y darle otro, se trataba de esto. Nada más que fue demasiado elevado para Moisés. ¿Me entiende? Entonces Dios se adaptó a la temporada de su hombre y del hombre que estaba allí en la tierra. Pero era violento. ¿Me parece, Moisés, que te estás gastando en el huerto, estás perdiendo la dimensión de lo que yo quiero hacer con este pueblo? Tremendo. Yo no creo que Dios se equivoque ni se haya enojado. Creo que en cada una de sus palabras hay diseño. Que en cada una de sus palabras hay plano. Que yo las entienda o no, eso me deja a mí totalmente fuera de juego. Eso no tiene nada que ver. Pero Dios no es un Dios, bueno, que lo dijo para ver si... No, eso lo puede hacer usted. No, que se lo dijo para asustarlo. No, Dios cuando habla, habla. Cuando habla, habla. Y sus palabras he aprendido desde que leo la Biblia, nunca encontré una palabra que salga de la boca de Dios que no vaya teniendo sentido, aunque eso me haya llevado a la vida. Y me siento como alguien que nunca leyó la Biblia. Génesis 1 es toda la película, toda la película. Génesis 2 es solamente un cuadrito a donde se ve el hombre solo. Esto es interesante porque usted en Génesis 1 ve toda la película, desde los títulos que empiezan hasta los títulos que terminan. En Génesis 2 solamente estás viendo un picture and picture, solamente estás viendo un cuadrito, para que tengas las perspectivas, lo chiquito que es la vida cuando la vivimos desde nuestra perspectiva y no nos dedicamos a vivir desde la perspectiva reproductiva de Dios. Este es el fundamento apostólico y profético. Yo como perito arquitecto, dice Pablo, planos. Pablo era perito arquitecto, pero no era el plano. ¿De dónde se cree usted que Pablo sacó el plano? Si yo podría decirte que de Génesis 1, 2 y 3 están basadas casi todas las cartas paulinas. Todas las cartas que Pablo escribió para fundamento de la iglesia están sacadas, todas de Génesis 1, 2 y 3. El hombre desde la perspectiva celestial, el hombre desde la perspectiva terrenal y del hombre de pecado. La antigua creación y la nueva creación. Y el hombre en su condición de desobedientes. Solo que no es, bueno, yo ya le dije, no es leer. Es permitir que después de haber leído, Dios nos abra toda la película. Voy a terminar aquí. Total, espero que vayamos a vivir varios martes más. Que Dios nos dé vida. Gracias por su amén, diría el apóstol Lucas Márquez. Diga conmigo, en el capítulo 1 fueron creados los cielos y la tierra, pero en el capítulo 2 hay un nuevo orden, aclarado por el mismo escritor que no está en confusión, la tierra y los cielos. No hay contradicción, solo hay perspectiva diferente.
El capítulo 2 dice la Biblia, si me puede seguir un ratito nada más, solamente para hacerle ver cómo es esto del espíritu adentro nuestro y no está dentro, y cuando no está dentro nuestro. Si usted mira el capítulo 2 de Génesis, va a notar que el hombre fue creado primero, porque así se lee, ¿no? Inclusive que fue creado antes de los animales en el capítulo 2. Y no hay que hay una contradicción ni hay dos creaciones, es que hay allí una riqueza para ver que cuando yo me meto en mi cuadrado de vida sin observar, una observación de lo que Dios quiere hacer en el mundo. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo, no los mandó a viajar, los mandó a desarrollar una mentalidad. Una de las palabras para mundo en la Biblia es lugar donde se esconde Dios. Hay otras que tienen un significado muy feo de mundo, sistema, pecado, todo eso. Pero hay una palabra para mundo que es olam, que significa que cuando Dios creó al mundo, se escondió también. Él se escondió en el mundo. Por eso si tú te pones a observar el mundo y estudias la vida, ¿qué va a salir si lo haces desde el Espíritu de Dios? Cristo. ¿Usted se cree que porque usted comiendo verdura y comiéndose un asadito, usted vive? Si toda vida viene de Dios, cuando usted se come una ensalada, usted está comiendo de la vida de Cristo, nada más que es la vida bios. Cuando usted escucha una palabra que alguien te la dice y te redarguye, usted está escuchando la vida suche de Cristo. Y cuando usted oye a Dios, pese a Juan y pese a la lechuga, usted tiene la palabra Zoé que te hace fuerte en el espíritu. Y cuando eso funciona en el orden de Dios, Dios prospera nuestro camino. Como dije el domingo y lo voy a repetir, esa traducción que habla de Abraham diciendo, y Abraham no dice que era próspero, dice, era pesado, era un peso pesado. Andaba como pesado, había que cuidarse delante de Abraham, porque este Abraham con 200 tipos puso en fuga a 5 ejércitos. ¿Sabe por qué? Porque era un pesado a quien Dios había prosperado. Maravilloso. Y eso todo está en Génesis. Génesis 1, ayúdeme y termino. Génesis 1. Y creó Dios al hombre. Es interesante porque desde la perspectiva de Dios sí se cumple lo que se dice en los casamientos, pero que no es en la vida. Los dos eran una sola carne. En el capítulo 1 no hay Eva. En el capítulo 1 no hay Eva. En el capítulo 1 los hizo a su imagen y eran uno. ¿Cómo eran? Y esto no es para que usted, ay, le hago una pregunta y entonces no, no es para la pregunta, es para una visión. Para una pregunta, llévesela al cielo, se la va a contestar todo Dios. Esto, diga conmigo, plano. Estamos hablando de diseño, no estamos hablando de cómo satisfacer mis preguntas teológicas. Yo leo el capítulo 1 y me posiciono, como dice Juan de Patmos, desde el espíritu. No hay un varón y una mujer separada en el capítulo 1, eso está en el capítulo 2. El capítulo 1 son los dos uno. Esto es parte del plano, no es teología. Hoy, que ahora me voy con 1000 preguntas. Bien le hace ir con 1000 preguntas. Pregúntesela a Dios que se la sabe a todas. Que esto no se responde con teología, se responde con elevación. Estaba yo en el espíritu. Elevación. Entonces, Dios desde el espíritu no ve ni varón ni mujer. Capítulo 1, los dos eran su imagen, dice la palabra.
Eso significa que en el capítulo 1, ¿cómo gobernaba Dios? Con la imagen de él en el hombre. Los animales veían a Adán y veían a Dios. No, no, ese pastor, ese apóstol, no, ese no llega ni a diácono. No, no, esa no es la idea de autoridad del capítulo 1. La idea de autoridad es la imagen de Dios, no es ni usted ni yo, es el Señor en nosotros. Por eso Pablo, cuando defiende su ministerio en las cartas de las iglesias que no respetaban su autoridad, él dice, le tiene que decir, yo los serví a ustedes, ¿qué les pasó a ustedes conmigo? Él no defiende la autoridad como si fuera alguien que se siente herido. Es que han perdido la visión de Dios sobre honrar a los que están en autoridad. Es maravilloso, todo está desde allí. Pero si no se entiende esto, no se entiende nada. Ahora, en el capítulo 2, Dios le tiene que buscar una compañera al hombre. Y no creó a la mujer, trajo a los animales. Voy a terminar esta idea porque alguno el domingo, ¿qué nos quiso decir alguna mujer? Nada. No alcanza el domingo, pues viven apurados ustedes. Trajo todos los animales y dice que no se halló ayuda idónea. Entonces se cumple un diseño que es que el hombre se quede como la palabra es en estupor, como que lo asustó, así como se asustaron ustedes. Y de ese susto, de ese estupor, de esa anestesia, porque la separación del varón y la mujer es una perspectiva humana, no de Dios. Por eso usted va a encontrar que en el 1 todo es uno. En Génesis 1 todo es uno. En Génesis 2 todo es dos. En Génesis 3 un lío. Ahí está todo. No hemos venido, amados, a saber la Biblia. No es un estudio bíblico. Es la necesidad de despertar en nosotros una visión que solamente el Espíritu de Dios y que esto está abierto a todos los que quieren. Yo quiero, yo necesito salirme de las reyertas de la baldosa del jardín para habitar los lugares celestiales. ¿Se acuerda cuando Pablo dice, que lo hemos predicado en la ELA del 23? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En Génesis 1. Ahí están todas las bendiciones espirituales. Por eso en el capítulo 4 y 5 va a hablar de la familia y va a hablar de los maridos. Maridos, ámense a sus esposas como a sus propios cuerpos. No está hablando, ay, sé creyente, no, séle fiel hasta la muerte, trae el sobre. No, no, está diciendo, vuelvan al diseño, porque Cristo amó a la iglesia, como Cristo amó a la iglesia, como su propio cuerpo. ¿Desde dónde hablaba eso? De Génesis 1. Porque cuando los creyentes vivimos en Génesis 2, siempre dividimos, siempre rompemos, siempre dañamos, siempre separamos. No se resista a leer la Biblia. Yo sé que no son ustedes como persona, pero el espíritu que se levantó hace unos minutos atrás en el auditorio, que lo conozco en la pedagogía de la palabra, es una alta resistencia de estructuras que operan en nosotros. No es que no son ustedes, no, ay, seré yo. No, no, no. Si se llama Judas, fue usted. Me refiero a la posición de resistirnos al conocimiento revelado de Cristo en nuestra vida. Y nosotros tenemos que tener un estado de estar en alerta constante para que la iglesia no deje de ser profesional.
Póngase de pie un minutito. Anoten este principio. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han estado confundidos? Levanten la mano. En algo de la vida. ¿Sabe usted que la confusión puede ser el estado justo para el conocimiento pleno? La confusión siempre es una puerta que tú tienes adelante. Si te quedas confundido, vives confundido. Pero si te atreves a dar un paso y a abrir esa puerta, siempre detrás de un estado de confusión hay una oportunidad de un conocimiento nunca adquirido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que permanecer confundido es una expresión de nuestro orgullo para victimizarnos de la confusión y no aprovecharla como una puerta de crecimiento y madurez. No es un juicio de valor, es una palabra de fe. No se trata de confundir con este mensaje, se trata de romper un patrón de pensamiento. Que cada uno de nosotros estamos listos para ir más adelante en la fe. Imagen y semejanza. Levante su mano. En el 1 está el hombre a su imagen. ¿Cómo está en el 2? Hecho de polvo y de tierra. El capítulo 2, ¿no? Diga conmigo, ¿se acuerdan cuando predicamos? Nada más que pusimos entre comillas porque estaba medio heavy esos días y no hubo mucha repercusión. Diga conmigo, el hombre creado está en el 1, el hombre formado está en el 2. Ya déjenlo a los chicos que con todo lo que han aguantado los tenemos que aplaudir. Si no le están mordiendo las canillas, ya déjenlo. Diga conmigo, en el 1 está el hombre creado. En el 2 está el formado. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, la imagen de Dios nos representa un desafío de transformación. Pero cuando tenemos la vida desde una perspectiva humana, siempre estamos viendo las limitaciones del polvo. Por eso todo el mensaje de la resurrección, de dónde nos vamos cuando nos morimos. Si viviste en el 1, te vas al 1. Si viviste en el 2, te vas al 2. No hay un mensaje teológico de la eternidad. Claro que lo hay para aquellos que quieren, porque la teología sirve si pones en palabra lo que Dios te mostró. Ahora, si Dios no te mostró nada y yo solamente lo creo, la teología es un instrumento de división de iglesia y de generaciones. ¿Saben a dónde están divididas las iglesias? En la teología. La Biblia no está escrita para teólogos, está escrita para hijos. Si eres hijo, ojalá tengas un día en la fe. Los cielos se abren con luz para que podamos entender la porción que necesitamos. Es por eso que en el creado no hay varón y mujer. Por eso los matrimonios, cuando son formados en Cristo, el creado por Dios, no tiene varón y mujer. Son los dos una sola carne. Por eso es una estupidez discutir si una mujer la puede usar. Bueno, yo hace 40 años que no discuto eso, pero todavía hay. Bueno, si yo la veo de la perspectiva de abajo, yo no sé si la mujer puede ser o no puede ser, si el hombre puede ser o no puede ser. Pero eso es una lectura así chiquita, ¿no? Que les conozco las peleas. Pero si lo vemos desde el espíritu, no hay varón y mujer. Separados, están juntos. Eso mismo dice de la iglesia. Usted quiere ver las divisiones, usted quiere saber
Si usted en relación a la iglesia, usted en qué capítulo de Génesis está, bueno, si usted entra a esta reunión y nos encuentra todos los errores que tenemos, yo no tengo problema hoy de saber qué pasó, porque cuando estamos en el 2, todos estamos divididos. Pero Pablo, que había sido llevado por el Espíritu, dice, ¿está pues dividido Cristo? Porque en el capítulo 1 solo existe el Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué hay que hacer? Vivir la vida para subir si es necesario, en términos espirituales. Y si está arriba, en no bajar en la próxima escalera, para que la vida de esta generación siga siendo productiva y avanzada en la obra del Señor. Padre, gracias. Quisiera orar si en esta hora, no es por, siempre recuerde que yo migré del por el con, solo que me toca estar en esta posición y tengo el deseo hoy de hacerlo. Por favor, le voy a pedir por amor de Dios hacerme entender. No quiero que pase porque usted tiene una necesidad solamente o porque cada vez que pasa, por la duda paso a que me ore. No, no, no se trata de eso. Yo le pido que por esta noche sea por una decisión migratoria de un pensamiento amateur a uno profesional. Si el Espíritu le da a usted testimonio de que para usted el Evangelio y la vida misma no tuvieron esta óptica, pero no porque yo la digo, sino que cuando la dijimos, el Espíritu trajo un redarguir a su vida y por la imposición y oración vamos a concertar caminar juntos. Si son 2 o 3, reunirnos en el nombre del Señor para ver si traemos las tensiones que son comunes en el mundo, las podemos traer a la vida de la iglesia y levantarnos en esta estación apostólica con gente con espíritu de asociación. Todo lo que nos pasa lo asocio. Sea que vivamos, dice Pablo, o que muramos. Con dinero o sin dinero. En persecución, en cárcel. Pablo dice, no teman por mi fe, porque estando en estas prisiones, asocio todo con el Señor. En vez de estar pensando chismes, habladurías, comentarios de viejas, fábulas, quiero compartir en los próximos días, antes que termine febrero, un tema sobre la calumnia. ¿Qué es la calumnia? Algo que, no sé, yo hace años que no oigo ni predicar y a veces la decimos, la calumnia. ¿Cuáles son los versículos bíblicos de un Pablo que quiere sacar a la iglesia del capítulo 2 y subirla a que anden en el Espíritu? Ya no andéis satisfaciendo los deseos de la carne, andad en el Espíritu. Eso es pasarse de capítulo. Nada más, no es tan complicado. ¿O sí? Entonces, si eso pasó en tu vida hoy, por eso fuimos muy minuciosos en invitar a la gente personalmente, pedirle que se inscriban y vamos a compartir, porque es una minuciosidad que nos merecemos dar para que este año, cuando pase, tenga una razón de explicar la gloria del Señor manifestada en nuestra vida en la forma que sea necesaria. Si eso ha sucedido alguno de estos días, si no es hoy, días anteriores, vengan aquí adelante. Yo quiero orar porque aquí está el nido de obreros que necesitamos. Yo tiemblo cuando oigo que alguien está haciendo algo en la iglesia porque no había otro que lo hiciera. Amados, si usted quiere provocarme a mí a un enojo, le voy a pedir un favor. Yo prefiero que todo esto se caiga a pedazos antes de tener a alguien que toque algo
que no lo está tocando por la luz de Dios. Yo no llamo a nadie a servir a Dios. Pasen bien adelante sin miedo, que ustedes ya son conocidos en este altar y en la presencia del Señor. No estamos pasando porque la pasada nos va a hacer algo. Estamos marcando un mojón en nuestra vida. De una vida amateurs, che, me tengo que cuidar porque el médico me dijo que estoy enfermo. No, te tienes que cuidar y nos tenemos que cuidar en la fe porque somos atletas de Jesucristo. No es que me enojo porque soy un reaccionario, me enojé. No, porque somos soldados. ¿Y sabe qué significa ser soldado? Mantener el odio bajo gobierno. Usted no puede ser un soldado eficaz si no sabe controlar el odio. No tiene que ser ni un pacifista ni un terrorista, un soldado. Y un soldado es alguien que sabe manejar la bronca y la muerte bajo el gobierno de Dios. Por eso, no deje de odiar. Solo que el odiar no lo lleve a pecar. Por favor, aprendamos a enojarnos. Sin el enojo somos una babosa. Dios nos dio el poder del enojo, porque el enojo es control. Es como el avión cuando va a despegar y tiene el freno, pues hay que mover esa mole. El enojo, el amor, son pasiones de una misma sustancia si están en gobierno. Yo conozco gente que ha hecho mal enojando y ha hecho el mismo mal amando sin gobierno. Amar y enojarse sin gobierno hacen el mismo daño. Porque a donde no hay gobierno no está Dios. Y eso controla nuestro corazón. No estoy predicando, estoy tratando de ver si los inspiro a orar y pedir que pidamos al Señor que nos haga ver este evangelio más profesional. Yo no sé cómo decir. Mire, acá sí, acá sí que les digo, acá sí que les digo. Si ustedes encuentran una mejor palabra de profesional, porque la palabra para profesional es santo. Solo que santo no es una palabrita que a nosotros nos haya movilizado ni a orar. Es santa, la palabra es ser santos. Solo que hemos tenido que buscar una palabrita que choquee nuestro modo de pensar. Porque veo este dolor en mi generación. Muchas horas en la universidad, 0 horas. Sí, tengo bronca con la universidad. Sí, pero no con la universidad como concepto, sino ver cómo les absorbe la adrenalina a los jóvenes sin dejar de hacer esto, como dijo Jesús. Hagan esto, sin dejar de hacer, hagan esto, aprovechen la conexión de las neuronas, sin dejar de hacer esto, hagan esto. Como un libro de historia me va a llevar 3 horas y leer la Biblia me va a aburrir. Eso es diabólico, eso es carnal y hay que resolverlo. Y dejar de aprender sobre la marcha. Estoy orando por lo que me está pasando. Se supone que algunas cositas que nos están pasando debemos de tener el poder de controlarla y llamar al gobierno del Señor nuestra vida. Y sabe una cosa, hermano, yo no he alcanzado eso. Es que los necesito a ustedes para administrar la Grey, para administrar a los santos en todo el mundo. No estoy predicando porque Dios los necesite, como bien lo dijo Mario el otro día en una conversación. Es difícil decirlo, porque Mario, hermano mío, consuelo en el Señor y amado en Cristo. Hablábamos de, Dios nos llama pero no nos necesita. Y yo le dije, claro, es cierto, porque Dios no tiene necesidades como Dios, solo que Dios se comprometió en hacerlo en la tierra y como Dios es espíritu, no puede alzar una silla. ¿Entiende? No puede. Dice, pero ¿cómo Dios no puede? Puede, pero decidió no poder. Y ese es el poder del gobierno, que pudiendo no lo haces. Eso lo hace Dios.
Eso lo hace Dios. Y Dios le dijo al hombre, yo seré Dios en el cielo. Y acá para que se vayan y renuncien a esta iglesia. Pero tú serás Dios en lo que se ve. Solo que yo no dependo de ti, pero tú sí dependes de mí. Pero te he dado mi naturaleza, te he dado mi salvación, te he dado mi vida eterna. Solo no te dejes adorar, pero de ahí en más usa todo lo que te he dado, porque yo decidí no hacerlo sin ti. Ahí está, Mario, la reconciliación. Pero si nos metemos a hacer la obra de Dios desde el do, vamos a encontrar un tropiezo todo. Lo que me hizo, lo que no me hizo, lo que me dijo. Cada día amo más esa expresión de Juan. Estaba yo en el Espíritu. Levanta su mano. Juan de Patmos fue un hombre de los más maduros que tuvo la iglesia. Yo nunca me hubiera imaginado que un hombre como Juan tuviese la capacidad de bajar a la tierra y corregir a las iglesias. Algunas de ellas eran detallitos. Levante su mano porque estoy profetizando sobre tu vida. Tú no tienes que esperar que un pastor te visite y que un hermano te visite. Tiene que ser celestial lo que toque tu vida. Porque si te toca otro terrenal, te quedas embayunado ahí. Es preferible esperar un año un celestial que reunirte todos los días con un terrenal. Aleluya. ¿Cómo es que tú te bajas y corriges toda la iglesia? ¿No lo viste antes, Juan? No estuviste en la iglesia, sí. Pero es que ahora en el espíritu vi la corrección y tuve la paciencia de bajar y de corregir. Porque el que ve las cosas en el espíritu no se enoja. El que ve las cosas en el espíritu, diga conmigo, conoinía, se junta con otro para mejorar. Yo en la escuelita dominical cantaba, imagínense, tenía 6, 7 años. Predicamos Maranata, practicamos conoinía, su bandera sobre mí es amor. Yo te veo, abuelo, veo a tu papá. Predicamos Maranata, practicamos conoinía, su bandera sobre mí es amor. No sabían lo que era conoinía. Conoinía era, estemos todos juntos, amor y paz, cantábamos unidos, salíamos de la iglesia, una bomba, los hermanos peleados, las viejas de los pelos. No, no, ríase, porque el humor también está en la habitación de la iglesia. Disfruten el Evangelio. Vivan el Evangelio. Solo no nos pasemos de capítulo. Vivamos la película. Levante su mano. Señor, gracias. Porque Dios se va a hacer de este grupo. Yo espero que todos ustedes que están aquí adelante estén anotados acá. Si usted está aquí adelante y no se anotó para la asistencia de hoy, yo le pido que la llenen a esta asistencia. Que lo pidan allí a Lilen. Si usted tiene el teléfono, llénela. Yo hace de ayer que estoy orando por esto. Hoy vine, le pedí a Lilen que lo imprimiera, pero lo he tenido en mi teléfono, nombrándolos. Hay uno que se anotó y se puso, estoy de vacación. Ese lo pasé en el nombre del Señor. ¿Para qué se anotó? Pero controlé. Hasta ahora. No debía de haberlo dicho, pero hasta donde llegó el control. Orar. Levanta tu mano. Quiero una foto de este lugar. Si me pueden sacar una foto con un celular. Quiero una foto. Y por favor, despréndanse bien de los que están en la primera fila, porque los que están en la primera fila no sé si están de este lado del Jordán o están del otro lado. Vengan más adelante los que pasaron adelante. Quiero orar. Tienen mi compromiso que los voy a nombrar por nombres. Yo no hago esto. Ustedes me conocen, algunos de ustedes, toda una vida. Yo no estoy en el negocio de que ustedes sí emocionense, pero esto es espiritual. Esto es espiritual. Dios se va a echar mano de obrero. Va a haber una aceleración de procesos en tu vida, pero no porque Dios esté apurado, sino que nos van a redimir el tiempo, como dijeron Matías y Laura. Se va a redimir. Pero tiene que haber un compromiso también racional. Levanta tus manos, Señor, gracias. ¿Y sabe lo que va a pasar? Miren lo que les va a pasar, miren.
no a mí. Miren, miren, miren. Habiliten los ojos del Espíritu. Habilítenlo ahora, en el nombre del Señor. Tienen que dar a luz una visión ahora. Recuerden que crisis en la Biblia, en hebreo, significa dar a luz, dar parto. Y los partos bíblicos no son gente viniendo nueva a la iglesia, son creyentes abriendo los ojos del Espíritu. Miren lo que va a suceder. Algunos de ustedes van a seguir toda su vida haciendo lo que hacen. Otros no, pero eso, a qué usted se dedique va con tu vocación de vida y yo no me voy a entrar a qué usted se tiene que dedicar. Lo que va a suceder es que el cambio se va a producir, que tu trabajo se convertirá en la expresión de tu verdadera realidad de vida. Yo no tengo la luz, quizá me falte la praxis profética y si alguien la tiene, puede agarrar un micrófono y decirlo ahora. Yo lo que siento, que yo no te estoy diciendo que Dios te quiere llevar a otro lado, eso puede hacer el Señor cuando Él quiera, que tú te vas a dedicar, ¿no? Que ahora va a cambiar de profesión. Mira, hermano, todos podemos hacerlo eso, usted tiene esa libertad. Lo que le quiero decir, lo que cambia es el espíritu de que el Evangelio va a ser el proveedor y que va a absorber tu vida, porque el que predica el Evangelio debe de vivir del Evangelio sin que esto signifique esta novedad del sueldo de una iglesia. Es el Evangelio en la eclesía del lugar a donde vives. Quiero decirte algo que quiero advertir en esto. Deje de pensar en un programa de evangelismo de la iglesia. Eso no significa que no haya. Digo que los creyentes, si no los estamos movilizando por un Zoom, si no lo estamos movilizando con la iglesia, si no ponemos una carpa, una campa, eso va a seguir existiendo y está maravilloso hacerlo. Pero usted no puede esperarlo. Usted y yo estamos equivocados. Si para hacer iglesia está esperando que le den una orden eclesiástica. Está, hermano, quiero que sepan lo que yo pienso y esto me separa o me une de ustedes. Ustedes pueden unirse a toda la actividad de una congregación, pero usted no puede estar a la espera que la iglesia le predique santidad para ser santo, que le predique de pureza para ser puro, que lo case para que se case, para que le vaya bien, que le organice el discipulado para que se disipule. No puede, porque esas son tensiones que no le fueron dadas a la iglesia. En todo caso, la iglesia es la suma de todo eso que usted y yo hacemos en nuestra vida, nunca la generadora privada. Y si esto usted lo quiere discutir, lo discutamos porque es mejorable el principio. Lo que pasa es que cada vez que parece que si alguien no lo organiza, yo creo en la organización, pero ya llega un momento, hermano, que la vida no espera nuestra organización. O a usted no se le ha desordenado la vida cuando estaba organizado. Eso significa que la vida espiritual es dinámica. Eso lo resuelve el Espíritu de Dios. Padre, gracias. Yo tenía pensado de orar por todos ustedes uno por uno, pero yo pensé que iban a venir 10. Que lo vinieron todos, entonces los oro así con, y ustedes háganme así, órenme todo a mí, pero no va a faltar oportunidad que vamos a tener cultos más eternos que estos. Para orar, ¿de qué sirve mañana levantarnos con la vida misma si el Espíritu de Dios no ha transformado nuestro pensamiento? Gracias, Señor. No somos ni de la política, ni de la vida replegada en la familia, ni de los estoicos, ni de los fariseos, tratando de cuidar la doctrina. Somos gente del pueblo, somos de la eclesía, somos de lo que todavía olemos a las calles de la ciudad. Somos de los que estamos con la gente, son de los que atendemos a las personas, son de los que todavía permitimos que nos saquen sangre para que lean mi generación y podamos tener una lectura de nuestra vida. Gracias, Señor. Honramos tu nombre, honramos tu palabra. Señor, que la plenitud y la vida del Espíritu vengan a ser una realidad en nuestras vidas hoy. Señor, porque si esto es una realidad, nada de lo que nos has dado quedará fuera del gobierno de tu palabra. Porque tú todo lo que has creado, porque tú todo lo que has creado, amado, los que están
pero vamos a ser llevados por el Espíritu. ¿Cómo? Llevados por el Espíritu. ¿Dónde? Llevados por el Espíritu. Algún día quiero hablarle a dónde fue Jesús llevado por el Espíritu. Que el Espíritu no te va a llevar para cualquier cosa. Fue llevado, dice, por el Espíritu a la tentación. ¿A dónde fue llevado? ¿A dónde está regulado eso en la Biblia? No, en algún, al desierto. ¿A dónde? ¿Dónde fue llevado? ¿A dónde fue llevado? A la desolación. Lo que usted y yo vivimos desolado cuando sentimos que todo el mundo nos viene en contra. Pero allí ya fue el Señor. Y yo no tengo que ir a donde Él ya fue por mí. Él ya fue a la desolación. Así cuando yo estoy en desesperación, sé que tengo que activar los órganos reproductivos que nos van a hacer dar a luz. Vamos a dar a luz en las cárceles. Como dice Pablo, a Onésimo lo engendré en mis prisiones. ¿Qué me vienen a mí de problemas y de situaciones? Claro que nos equivocamos, arrepentirse, ha transformado. Listo, Señor, ¿qué es lo que hay que cambiar? Pido disculpas, pido perdón, me arrepiento, cierro la bocota si es necesario. Pero ahí está la vida del Señor para restituirnos a una vida de poder y de autoridad en Él. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias por el Espíritu de vida que opera en la comunión de los santos, porque no es política, Señor, no es vida buscando amigos, es la conoinía, es el poder de mejorar a otros. Señor, aún con mis propios errores, puedo mejorar a otros, porque en el amor unos a otros nos vamos afilando hasta tener la forma que necesitamos. Gloria al Señor, gloria a Dios. Aleluya. Amados que están online, un abrazo a todos. Salúdenme si están oyendo. Allá los veo, lejos y perdidos en el espacio. Saludos a todos, amados. Paz a todos. Gracias, Señor. El pastor Iván y la pastora Sandra.